hicimos lo que era célula y vimos lo que era una célula, las partes que tenía una célula, y observamos también tamaño y forma de célula. Esta vez vamos a ver lo que corresponde a tejido epitelial. Vemos que el tejido epitelial es un conjunto de células que tienen una forma geométrica. ¿Por qué se dice que es una forma geométrica? Porque pueden tener forma triangular, forma rectangular y forma de tipo cúbica. Son las tres formas que tiene un epitelio. No tiene ningún otro tipo de células. Si van en fila de uno, es un epitelio simple. Si van una encima de la otra, es un epitelio de tipo compuesto. Y si es compuesto, tomará la palabra estratificado. Y si es un epitelio simple, epitelio cúbico simple, epitelio plano simple. Pero si es compuesto, tomará simple estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado. Por eso se dice que tiene forma geométrica. Y pueden estar distribuidas en una sola capa si son simples, o en múltiples capas si es un epitelio estratificado. Muy bien. Sabemos que en nuestro cuerpo tenemos 4 tipos de tejido. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Teniendo en cuenta que también hay otro tipo de tejido, pero es un conectivo de tipo especializado, como es la sangre, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hablamos que los 4 principales es conectivo. Dentro del conectivo tenemos el conectivo simple y el conectivo de tipo especializado. El tejido epitelial, que puede ser un epitelio simple o puede ser un epitelio compuesto. El tejido muscular, este tejido muscular puede ser musculatura lisa, musculatura estriada y musculatura de tipo cardíaca. Y por último tenemos el tejido nervioso, que puede ser sistema nervioso central, sistema nervioso de tipo periférico y sistema nervioso de tipo autónomo. ¿Cuáles son las características de este tejido epitelial? Se caracteriza por la estrecha unión que existe entre las células que lo constituyen. Sabemos que estas células no van sueltas. Estas células tienen que ir unidas una al lado de la otra. Estas uniones, ya la vamos a ver ahora, la principal unión es la unión de tipo TAI. Y luego viene otro tipo de uniones especializadas, como la unión de anclaje, la unión de desmosoma, la unión de hemidesmosoma, la unión comunicante, la unión de tipo nexo. Son uniones que tienen determinados tipos de tejido porque van a cumplir una función de tipo determinado. Pero eso no significa que todas las uniones va a tener un tejido epitelial. Cada tejido epitelial tendrá un tipo de unión determinada, pero no así la unión TAI. La unión TAI sí la van a tener todos los tejidos epiteliales. Después vemos que cubre la superficie exterior, reviste cavidades internas. Bueno, reviste la superficie de mi cuerpo, reviste la luz de los conductos, reviste la luz de las cavidades, reviste la luz de los tubos. Superficie, la superficie de mi cuerpo. De los tubos, ¿de quién? De mi aparato digestivo. De mis conductos, de las arterias, de las venas y de los linfáticos. Y de las cavidades, ¿como cuáles? Mi estómago y la vejiga. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que quiere decir con que cubre. Ahora, forma las porciones secretoras
de los conductos de las glándulas. ¿Pero qué glándulas? Tenemos las glándulas exocrinas, como las glándulas sudoríparas, las glándulas lacrimales, y así por el estilo, gran cantidad de glándulas que son de tipo exocrinas, las que cubren los conductos. Luego tiene una alta capacidad de regeneración. Claro, ustedes saben que si utilizamos un jaboncillo muy fuerte, ¿qué pasa? Nuestra piel se descama, ¿no es cierto? Pero esa piel descamada vuelve a brotar. Lo mismo cuando vamos a la playa y se nos produce insolación, nos despellejamos, ¿es la verdad o no es la verdad? Sí. Pero ya hay una célula de reemplazo que lo cubre. Lo mismo sucede con la mucosa masticatoria, lo mismo sucede con los intestinos. Se regenera constantemente. Tiene ausencia de vasos sanguíneos, eso es típico. ¿Por qué? Porque los epitelios se nutren por los capilares sanguíneos que se encuentran por debajo de la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Es un tejido conectivo donde se apoya el epitelio, donde se apoyan estas células que me van a formar un epitelio. Muy bien. Pero también decimos en la regeneración, ¿por qué? Porque reproduce gametos. Por ejemplo, en el caso para formar espermatozoides a nivel de los testículos. Sabemos que para que se forme un testículo, primero se forma una espermatogonia, después esta se transforma en un espermatocito de primero, un espermatocito de segundo, luego se convierte en un espermátide para llegar a formar un espermatozoide. Lo mismo sucede con las células de mi ovario. ¿Es así o no es así? Primero hay un óvulo, después del óvulo, ¿qué sigue? El ovocito o óvulo. ¿Cuál viene? Entonces viene el ovocito de primero y de segundo orden, y por último viene el folículo maduro para convertirse luego en un folículo de Gram y convertirse después en un folículo atrésico, que ya es una vía de cicatrización porque el óvulo se desprende. Por eso se dice que es diferenciación también de gametos. Muy bien. Pasamos a la otra lámina. ¿Cómo lo clasificamos? Pero antes de la clasificación, sabemos nosotros que esta clasificación la debemos también que tener en cuenta para la membrana basal. Hemos dicho que esta membrana basal es un tejido conectivo, pero este tejido conectivo está formado por tres tipos, por una lámina lúcida, una lámina densa y una lámina reticular. Pero antes yo tengo que saber que esta membrana basal es una estructura, vean, estos rojitos que ven acá es la membrana basal, donde se están apoyando estas células de tipo cilíndrica. Esta membrana basal es una estructura de composición glucoproteica que me va a brindar sostén mecánico y la separa del tejido subyacente. ¿Y qué tejido subyacente vendría a este nivel? El tejido conectivo. Muy bien. Tenemos dentro de la clasificación la lámina lúcida, que es menos electrodensa y está formada por un colágeno 4 y un colágeno tipo 5. Luego tengo la lámina densa, que es más electrodensa y está formada por colágeno tipo 4. La lámina reticular, que está formada por colágeno tipo 3. De aquí me salen tres preguntas del examen. Uno para el grupo A, otro para el grupo B y otro para nutrición. Ya les he dicho, si nutrición está primero, ustedes están paraditos ahí o abajo, sentaditos, esperando para que les diga las preguntas. ¿Para qué? Por gusto, porque son diferentes preguntas y yo aquí les estoy diciendo que una de estas tres les puede tocar a ustedes. Porque yo puedo decir, el colágeno tipo 4, ¿a nivel de qué lámina basal se encuentra?
ustedes tienen que decir que es en la altura de la lámina densa, ¿entendido? O puedo decir el colágeno 4 y 5, ¿dónde se encuentra? En la lámina lúcida. Y si yo les pregunto, el colágeno tipo 3, ¿dónde se encuentra? Tienen que poner en la lámina reticular. Como ven, yo voy dando las preguntas del examen y las opciones. Así que por favor, para que no salgan desaprobados. Muy bien. Nutrición de los epitelios, y hemos dicho nosotros que se realiza por la difusión a través de los capilares del tejido conjuntivo que se encuentra por debajo de la lámina basal. Muy bien. Pasamos a la otra. Inervación de los epitelios. Aunque los epitelios no tienen vasos sanguíneos, están inervados recibiendo de las terminaciones libres, que a veces se forma una red de tipo intraepitelial. Muy bien. Uniones celulares. Ya hemos hablado que la unión tipo 1 es la unión tipo TAI. Es la unión que tiene todos los epitelios y se encuentra sobre todo en la superficie de los tejidos, de lo que es el esófago, la córnea. Estamos poniendo un ejemplo, pero ya hemos dicho que la del tipo TAI se encuentra en todos los epitelios. Y luego tenemos lo que son las uniones especializadas, y dentro de ellas tenemos la zona de oclusión, que está integrada por células que integran células para poder formar una barrera de tipo impermeable. Luego tenemos la zona de adhesión, que conserva la adherencia entre una célula y fijándola para que no cambie de posición en el momento de su función. Como ven en este dibujo que lo tienen en el Garden, van a ver los diferentes tipos de uniones. La unión de tipo TAI, que es la que se encuentra en la superficie. Luego tenemos la unión de tipo oclusiva, la unión de tipo adhesión, que ven que están ahí pintadas de un color verde. Y así tenemos los diversos tipos de uniones que tenemos en nuestro organismo. Luego tenemos la unión de tipo comunicante, que me permite el movimiento de moléculas entre células y se da en el epitelio adulto. Miren, esta de aquí vendría a ser la unión de tipo comunicante. Luego tenemos la unión de tipo anclaje, que tiene esta forma, que une el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra célula, permitiendo así darle una estabilidad y por tanto me va a formar una unión de tipo cohesiva. Luego tenemos unión de tipo de fisura, que me permite el cambio de información intercelular o intercambio de iones y otras moléculas. Y luego tenemos la unión de tipo desmosoma, que es una estructura compleja en forma de disco y se encuentra en la superficie de células, permitiéndome así el soporte de la fuerza. Y aquí también sale una pregunta. Puede venir cualquiera de ellas. Puede decir, por ejemplo, la que forma unión entre el citoesqueleto y la otra y me permite la estabilidad y forma de la unidad cohesiva. ¿Cuál es? La unión de tipo TAI, la unión comunicante, la unión de tipo anclaje, la unión de tipo desmosoma. Y ustedes tienen que poner qué tipo de unión es. Lo mismo puede ser conexo, puede ser con comunicante, y así con los diferentes tipos de unión que tenemos en nuestro epitelio. Veamos ahora cómo se forma cuando estamos en estado fetal, cómo se forma nuestro epitelio. Nosotros tenemos unas hojas que son las hojas blastodérmicas. Estas hojas blastodérmicas son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Pero vemos que entre el ectodermo y el mesodermo
hay un neuroectodermo. Veamos a ver si es cierto. Sí, hay un neuroectodermo. Entonces, empezamos hablando. El ectodermo es el que me va a formar todo lo que es la mucosa bucal y nasal. También me va a formar la córnea, me va a formar la epidermis, me va a formar las glándulas de la piel y me va a formar lo que son las glándulas mamarias. Mientras que el neuroectodermo me forma todo lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso de tipo periférico. El mesodermo me forma todo lo que son los túbulos uriníferos del riñón, revestimiento del sistema productor y el mesotelio. Y por último, el endodermo me reviste todo lo que es el sistema respiratorio y digestivo, revestimiento de la cavidad de las trompas de Eustaquio. Y aquí también sale otra pregunta. Yo puedo decir el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Quién lo forma? El ecto, el neuro, el meso o el endo. Ustedes tienen que decir que es el neuroectodermo. Como también les puede decir los tubos uriníferos del riñón, el sistema reproductor, el mesotelio. ¿Quién lo forma? Ustedes tienen que decir que lo forma el mesodermo. Función del tejido epitelial. Tenemos en primer lugar lo que es una función de tipo de protección, sobre todo contra injurias químicas o físicas externas y preservación del medio. ¿Cuál es este tipo de epitelio? El epitelio de revestimiento. Por ejemplo, nuestra piel protege a nuestro cuerpo ¿contra quién? Contra las quemaduras, contra los virus, los parásitos que se encuentren en el exterior. También contra rasgaduras, contra cortes. Todo eso es la protección. Luego tenemos la secreción. En la secreción vemos que son sustancias que son sintetizadas por las mismas células que la eliminan al medio externo. Tenemos el caso de las glándulas exocrinas o el medio interno, que son las glándulas de tipo endocrina. Dentro de las glándulas exocrinas, ustedes saben que tienen ¿cuáles? Las glándulas sudoríparas, las glándulas sacrales, las lacrimales, mientras que las endocrinas vierten su producto hacia la sangre. ¿Cuáles son esas glándulas? El páncreas, pero el páncreas hay que tener en cuenta que es exocrino y endocrino. ¿Entendido? Entonces tenemos también otra glándula, la glándula suprarrenal, la hipófisis, que son las que segregan gran cantidad de tipo de hormonas. Luego tenemos la sensorial, que son las células neuroepiteliales. ¿Por qué? Porque me permite sentir la sensación del frío, del calor en el momento determinado, del dolor. La lubricación, las que se encuentran expuestas en las superficies, por ejemplo, la del tubo digestivo, pasa constantemente por ahí los alimentos, pero esta mucosa la protege. ¿Por qué? Porque se secreta determinado moco. El epitelio de nuestra boca también está protegido por nuestra saliva, porque está constantemente desgastándose por el frote que hacemos nosotros al momento de hablar, al momento de masticar los alimentos. Nuestras muelas se frotan ¿con quién? Con nuestros carrillos. Nuestros labios se frotan con nuestros dientes. Y así sucesivamente. Nuestro paladar también se frota al momento de la masticación, y al hablar constantemente se frota con la lengua. Y luego tenemos producción de gametos a través de los epitelios germinativos del ovario y del testículo. Es lo que ya les dije antes, ¿no? Del testículo me forma ¿qué cosa? Los
espermatozoides. Y del ovario se forma el óvulo para ser fecundado. Muy bien. Luego tenemos absorción. ¿Por qué absorción? Porque incorpora sustancias del medio externo al medio interno. Tenemos el caso del epitelio intestinal, que es el que absorbe todo lo que son los nutrientes. Tenemos la piel, acuérdense también, si echamos una frotación o nos echamos una crema hidratante, esta la está absorbiendo. Muy bien. Clasificación de los epitelios. Aquí tenemos un problema bien grande, porque cada epitelio o cada autor lo ha clasificado a su manera. Por ejemplo, hay uno que clasifica los epitelios simples, otro, o simples y compuestos, otro que lo clasifica según sus membranas, otro lo clasifica según el número de las células, otro lo clasifica según su forma, otro lo clasifica según su función. Cada quien, cada autor, por ponerle su nombre, agarra y pone una clasificación de tipo determinado. Pero todos llegan a una sola clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Que pueden ser cúbicos, que pueden ser cilíndricos o que pueden ser planos. Y para poderlo clasificar, me debo de dos factores importantes. ¿Cuáles son esos factores? Dos factores. Ya les dije la semana pasada. ¿Cuáles son? La altura y la anchura. Y la anchura. Si yo tengo un epitelio completamente plano, será la altura menor que la anchura. Si yo tengo un epitelio de tipo cilíndrico, la altura es mayor que la anchura. Pero si yo tengo un epitelio de tipo cúbico, ¿qué voy a ver? Que la altura y la anchura son iguales. Pero ¿cuál es la otra característica? El núcleo. El núcleo. Si el núcleo es aplanado, la célula será aplanada. Si es un núcleo redondo y ocupa todo el citoplasma, será cúbica. Y si es un núcleo oval y basal, será un epitelio de tipo cilíndrico. Entonces con eso no hay duda. Si yo veo una célula que tiene el núcleo redondo, estoy frente a una célula de tipo cúbica. Pero si yo veo un núcleo completamente aplanado, estoy frente a una célula plana. Pero si yo veo una célula que su núcleo es oval, estoy frente a una célula de tipo cilíndrica. ¿Ya? Véanlo por los núcleos. Y entonces así no se van a equivocar en el momento del examen. Acá, por ejemplo, este autor los ha clasificado según la función del epitelio. Tenemos epitelio de revestimiento, epitelio sensorial, el epitelio intestinal, el epitelio glandular y el epitelio de tipo respiratorio. Entonces, el epitelio revestimiento pavimentoso es el que cubre externamente la piel o internamente los conductos y las cavidades huecas del organismo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un epitelio de tipo plano. Y si yo hablo de un epitelio sensorial, es porque tiene un tipo de células sensoriales y en forma epitelial adicional. Mientras tanto, tenemos el epitelio intestinal que contiene células individuales con función sensorial específica. Tenemos que son células cilíndricas. Si tengo yo un epitelio de tipo glandular, y es el que forma sobre todo las glándulas y tiene gran capacidad de producir sustancias,
estoy frente a un epitelio de tipo cúbico. Y si yo veo un epitelio respiratorio, que es de las vías aéreas, que va desde la nariz hasta los pulmones, entonces estoy hablando de un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, con cilios. ¿Entendido? Entonces, como ven, cada uno de estos epitelios va a tener una forma de tipo determinada. Muy bien. Pasamos a ver otra forma. Según las formas de las células epiteliales. Tenemos los epitelios planos o escamosos. Vean ustedes, las células son completamente aplanadas y está formada por células con mucho menor altura que anchura, y su núcleo también será aplanado. Miren cómo lo vemos, completamente aplanado. No en la forma de canto, que lo vemos casi redondo, pero en la forma de tipo longitudinal los vemos completamente aplanados. Luego tenemos los epitelios prismáticos o cilíndricos. Aquí están formados, como ven ustedes, por células columnares. ¿Qué observamos? Que la altura es mayor que la anchura. Y tiene un núcleo completamente ovoide y completamente basal. Vean, la célula es hasta esta altura y su núcleo es ovalado y es basal. Luego tenemos los epitelios cúbicos, que está formada por células cúbicas. ¿Cómo las vemos? Las vemos en forma cuadrada, con igual proporción en altura y en anchura. Y tienen un núcleo redondo, vean ustedes, y central. Pero yo a la vez estoy observando que todos estos epitelios se apoyan sobre una membrana basal. Muy bien. Ahora, veamos el otro tipo de clasificación, es según el número de capas de células que lo forman. Puede ser, según el número de capas, puede ser un epitelio simple y un epitelio compuesto o estratificado. Vemos que el epitelio simple puede ser plano, cúbico y cilíndrico. Pero dentro del cúbico puede ser modificado y no modificado. ¿Por qué? Porque puede ser cúbico alto y cúbico bajo. Y mientras tanto, el cilíndrico es no modificado porque se encuentra en mucosa y puede tener cilios y estereocilios y microvello cilar. Mientras que el epitelio compuesto o estratificado puede ser plano estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y polimorfo o estratificado. Muy bien. Los epitelios simples. Veamos lo que es un epitelio plano simple y dónde se encuentra. Es un epitelio que va a transportar sustancias. Vemos que se encuentra en alvéolos pulmonares, en la cápsula de Bowman y en el endotelio. Vemos también que este epitelio plano simple, falta poner ahí, que cubre la superficie de los conductos, como lo de los vasos sanguíneos. Por si acaso, cuando ustedes hagan el mapa conceptual, tienen que agregar aquí en qué otro sitio se encuentra este epitelio plano simple. ¿Entendido? Porque yo puedo preguntar, las células del capilar sanguíneo, ¿qué son? ¿Planas, cúbicas, simples o columnares? Ustedes tienen que poner son planas, pero aquí no dice. ¿Entendido? Ustedes tienen que tratar de buscarme en su libro, en la página, hay un cuadro donde dice, vean ustedes, en el cuadro de la página número 86,
Ahí tienen ustedes ejemplo de localización. Dice, por ejemplo, el escamoso se encuentra en los alvéolos pulmonares, en la asa de Henle, en la capa parietal de la cápsula de Bowman, en el oído interno y medio, en los vasos sanguíneos y linfáticos y en la cavidad pleural y peritoneal. En el cuadro, señorita, en el cuadro, acá. Vean ustedes, así es como yo voy a darme cuenta dónde se encuentran estos tipos de epitelio. El epitelio cuboide o simple, no modificado, dice, se encuentra en conductos de muchas glándulas y cubren el ovario y me van a formar también los túbulos renales. ¿Dónde más? Cúbico de muchas glándulas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, tienen este tipo de conductos. Luego tengo el epitelio cilíndrico simple, protección a superficies húmedas. Acá tengo el cilíndrico, dice, recubriendo oviductos, conductos eferentes de los testículos, el útero, los bronquios pequeños, gran parte del tubo digestivo, la vesícula biliar y conductos grandes de algunas glándulas. Como ven, aquí yo no coloco todos los órganos. Es para que ustedes traten de buscarlo y de verlo en su libro, sobre todo, que se encuentra en la página 86 de Leslie Gardner. ¿Entendido? Luego tenemos que estos epitelios planos, por ejemplo, el plano simple, ¿cuál es la función? Membrana limitante, transporte de líquido, intercambio gaseoso, lubricación, disminución de la fricción. En consecuencia, favorecen el movimiento de vísceras y membranas de recubrimiento. A ver, lee tú, para que aprendan a estudiar. La función del epitelio cúbico simple, ¿cuál sería? Párate, lee fuerte, para que te escuchen atrás. Ya, rápido, para hoy. Secreción, absorción y protección. Ya. Dale a tu compañero, el epitelio cilíndrico simple, ¿cuál es su función? El cilíndrico simple. Ya, Transporte, absorción, secreción y protección. Muy bien. Pásale a tu compañero de atrás. El epitelio columnar simple, ¿cuál es su función? Oh, está perdido. Columnar simple, columnar simple. Fíjate del cuadro que dice simple y Pseudoestratificado. Secreción, absorción, lubricación, protección, transporte. Bien. Entonces ya sabemos la ubicación que tiene cada uno de mis epitelios con su función de tipo respectiva. Pasamos a la otra. Tenemos los epitelios compuestos. En primer lugar, tenemos el plano no queratinizado, que se encuentra en todo lo que es la cavidad oral, se encuentra en la epiglotis, en el esófago. Pero dentro de los epitelios compuestos, el plano puede ser también de tipo queratinizado. ¿Y dónde lo encuentro? La epidermis de la piel. Pero yo debo de saber, por ejemplo, que este epitelio plano, que es el de acá arriba, el no queratinizado, va a estar formado por una capa de células superficiales, una capa de células intermedias, una capa de células parabasales y una capa de células basales. Mientras tanto, el epitelio plano queratinizado va a estar formado por un estrato córneo, un estrato lúcido, un estrato granuloso, un estrato de tipo espinoso o germinativo y un estrato de células basales. Hay algunos autores que consideran a este epitelio poliestratificado plano queratinizado que
el estrato, sobre todo el estrato espinoso o germinativo, también toma el nombre de Malpighi porque fue el que lo descubrió. Es un estrato solo germinativo porque es a este nivel donde las células están en constante transformación, ¿entendido? Entonces ya no, los nuevos libros ya no lo consideran ni como Malpighi ni como espinoso, solamente lo consideran como germinativo. Muy bien. Luego tenemos el cúbico estratificado, que se encuentra en los conductos de las glándulas sudoríparas, el cilíndrico estratificado, que se encuentra en la uretra masculina, el pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que se encuentra en las vías respiratorias, conductos secretores del aparato reproductor de tipo masculino, y el polimorfo o de transición, que es tipo y característico de las vías urinarias y se encuentra en vejiga, uretra y uréter. A ver, lee tú dónde encontramos el plano no queratinizado según tu cuadro. Léelo. Boca. Párate. Fuerte. Boca, epiglotis, esófago, pliegues vocales, vagina. Muy bien. Pásale el libro al que sigue. El cúbico estratificado, ¿dónde se encuentra? Cúbico estratificado. Él dijo no queratinizado, y que está queratinizado, cúbico, estratificado. Cuboide o cúbico. Cúbico. Acá está. Recubrimento. Porque ya sabemos nosotros que el plano queratinizado solamente se encuentra en piel. Sí. Recubrimiento de conductos de glándulas sudoríparas, protección y secreción. Muy bien, pero esa era la función. Luego tenemos el cilíndrico estratificado, ¿dónde se encuentra? Conjuntiva ocular. Conjuntiva ocular, algunos conductos excretorios glandulares proporcionan a la uretra masculina. Secreción, absorción y protección. Esa es la función. Y el otro, el polimorfo de transición, ¿dónde se encuentra? Más abajito. Vías urinarias. Ah. La función nomás igual. No, ¿dónde se encuentra primero? Ahí abajo, ¿dónde? Recubrimiento, vías urinarias desde los cálices renales hasta la uretra. Función, protección y sensibilidad. Sí. A ver, cierra la ventana porque si no te va a caer agua y te va a bañar. Y como cada uno de ellos tiene una función específica y se encuentra en un determinado órgano. Luego tenemos los epitelios de tipo glandulares. Estos epitelios glandulares se caracterizan por producir una sustancia diferente en composición al plasma sanguíneo. Puede ser el sudor, pueden ser las hormonas, ¿no es cierto? Por eso, este epitelio lo hemos considerado de tipo endocrino y exocrino. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. En las glándulas exocrinas vemos que de acuerdo al número de células pueden ser de tipo secretoras. Tenemos las glándulas unicelulares, las glándulas pluricelulares, y de acuerdo a la ramificación del conducto excretor pueden ser simples y pueden ser compuestas, y de acuerdo a la forma pueden ser de tipo tubulares, pueden ser alveolar o acinosas, tuboalveolar, y de acuerdo a la naturaleza pueden ser de tipo mucosa y de tipo serosa, como también pueden ser de tipo mixto, donde un acino está formado de una porción serosa y una porción de tipo mucosa. Mientras tanto, las glándulas endocrinas, de acuerdo a su organización, pueden ser endocrinas propiamente dichas, y de acuerdo a su estructura pueden ser glándulas del tipo cordonal,
glándula de tipo vesicular o polipolar, y de acuerdo a cómo se almacena en su secreción pueden ser de almacenamiento intracelular y extracelular. Mientras tanto, las glándulas mixtas poseen una porción de tipo exocrina y una porción de tipo endocrina. Tenemos lo que es el páncreas, el testículo, el ovario y el hígado. Entonces, es así como yo voy a dividir mis epitelios. Entonces, yo puedo preguntar en el examen, cuando tienen una función determinada, ¿qué tipo de clasificación es? Ustedes tienen que poner eso. Entonces acá, por ejemplo, el epitelio simple, ¿cómo lo clasifican? En cúbico simple, en plano simple o cilíndrico simple, o lo están clasificando en epitelio simple y epitelio compuesto. Ustedes tienen que poner ¿cuál? Epitelio compuesto. Tienen que poner este, ¿no es cierto? ¿Tipo simple? Simple. El plano simple, cúbico simple y cilíndrico simple. Y si yo tomara el plano no queratinizado, el cúbico estratificado y el cilíndrico estratificado y los polimorfos, Por epitelio compuesto. ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo lo clasifico? ¿Como En epitelio epitelio compuesto? ¿O lo clasifico como epitelio simple? ¿O según el número de capas de células? ¿O según su función? Compuesto. ¿Ah? Según la forma. ¿Cómo? Primero dijo Epitelio compuesto. De ahí sale otra Y de ahí pregunta sale otra del cosa. examen. También puedo decir, por ejemplo, la vejiga. ¿Qué tipo de epitelio tiene? ¿Pseudoestratificado, cúbico simple, plano simple o polimorfo de transición? ¿Qué epitelio voy a poner? Polimorfo de transición. ¿Estratificado? No. Polimorfo Polimorfo de transición. Entonces, eso es lo que tienen que estudiar ustedes para el examen. Pseudo especificado solamente está en las vías respiratorias. Hasta ahí en la clase de hoy día, pero hay que tener en cuenta, señores, es fácil, es pequeña la clase, hay que tener en cuenta también que se dice que es un epitelio de tipo simple cuando una célula va al lado de la otra. Cuando es compuesta, mis células van una encima de la otra. Y cuando van formando así pabellones, es un pseudo estratificado. ¿Entendido? Pseudo estratificado. ¿Por qué? Porque va una atrás del otro, formando pabellones. Ustedes saben lo que es pabellón, ¿no? Porque cuando han marchado sabían que formaban pabellones. Entonces, eso tienen que tener mucho en cuenta. Pueden bajar a ver si ya les han terminado de hacer las copias para pasar a hacer la práctica en la En guía forma de y poderles pabellón, ¿no? explicar. Sí, señorita.